¿Sabías que en el infierno de Auschwitz, un hombre eligió la muerte para salvar a un desconocido? Suena a locura, ¿verdad? ¿Quién haría algo así? Pero, ¿y si te dijera que ese acto, loco, es la prueba más grande de amor y santidad? Aquí comienza la historia de Maximiliano Kolbe, un hombre que desafió la lógica del horror nazi. En este canal, Vidas Santas, exploramos historias como esta que inspiran y desafían. Si te interesa descubrir vidas extraordinarias que marcaron la diferencia, suscríbete, comenta qué te parece esta introducción y activa la campana para no perderte ninguna de nuestras historias. Pero antes de juzgarlo como un loco o un héroe a la ligera, acompáñame a descubrir quién era realmente este hombre y por qué tomó esa decisión. Para entender la magnitud de su elección, primero tienes que viajar en el tiempo, hasta la Polonia de 1894. Imagínate un niño, Raimundo Kolbe, un nombre que quizás no te diga mucho aún, pero que está a punto de convertirse en un faro de esperanza en la oscuridad más profunda. Raimundo no era un niño cualquiera. Desde pequeño, sentía una llamada, una inquietud que lo diferenciaba del resto. Cuenta la leyenda, y digo leyenda porque estas historias a veces se mezclan con la fe y la memoria, que a los 9 años tuvo una visión. La Virgen María se le apareció, ofreciéndole 2 coronas, una blanca, símbolo de pureza, y una roja, símbolo de martirio. ¿Te imaginas tener que elegir entre pureza y muerte siendo un niño? Raimundo, sin dudarlo, aceptó ambas. ¿Ingenuidad infantil? ¿Profecía divina? ¿Quién sabe? Lo que sí sabemos es que esa imagen lo marcó para siempre. Desde ese momento, su vida tomó un rumbo claro, el camino de la fe. Ingresó en la orden franciscana, adoptando el nombre de Maximiliano María Kolbe. ¿Te das cuenta? Ya no era solo Raimundo, era Maximiliano, un nombre que evoca grandeza, y María, la Madre de Jesús, siempre presente en su devoción. Pero no te pienses que su vida fue un camino de rosas, ni mucho menos. Maximiliano era un hombre de acción, un visionario. Fundó una ciudad monástica en Polonia, Niepokalanów, que significa Ciudad de la Inmaculada. ¿Te imaginas construir una ciudad entera dedicada a la Virgen María? Suena utópico, incluso descabellado, ¿verdad? Pero él lo hizo. Y no solo eso, la convirtió en un centro de evangelización increíble, utilizando los medios de comunicación de la época, la radio, la prensa. Maximiliano era un adelantado a su tiempo, un influencer de la fe, podríamos decir hoy. Su energía parecía inagotable. Viajó a Japón, fundó otra ciudad monástica, Nagasaki, en un país donde el cristianismo era minoritario. ¿Te atreverías tú a empezar de cero en una cultura tan diferente, con un idioma desconocido? Maximiliano no solo lo hizo, sino que lo logró. Y todo, impulsado por su fe inquebrantable. Pero la historia da un giro oscuro. Europa se sumerge en la pesadilla de la Segunda Guerra Mundial. Polonia es invadida por los nazis. Y Maximiliano, que podría haberse puesto a salvo, decide quedarse con su comunidad en Niepokalanów. ¿Por qué? ¿Por valentía? ¿Por locura? Él creía que su lugar estaba allí, acompañando a su gente, ofreciendo refugio a los perseguidos, incluso a los judíos, arriesgando su propia vida. En 1941, la Gestapo lo arresta. Su delito, ayudar a los demás, ser un faro de esperanza en la oscuridad. Es enviado a Auschwitz, el infierno en la tierra. Allí, despojado de su identidad, convertido en el prisionero número 1667, se enfrenta a la crueldad más inhumana. Pero incluso en ese lugar de muerte y desesperación, Maximiliano no pierde la fe. Sigue siendo un sacerdote, un consuelo para sus compañeros de sufrimiento. ¿Te imaginas mantener la esperanza en Auschwitz? Parece imposible, ¿verdad? Y entonces, ocurre lo impensable. Un prisionero escapa del campo. En represalia, los nazis eligen a 10 hombres para morir de hambre en un búnker subterráneo. Uno de los elegidos, Franciszek Kachonisek, grita desesperado, «Mi mujer, mis hijos». Y en ese momento, Maximiliano Kolbe da un paso al frente. Se ofrece a morir en lugar de Franciszek, un desconocido. ¿Locura? ¿Heroísmo?
¿Sacrificio supremo? La pregunta sigue resonando. ¿Quién en su sano juicio elegiría la muerte para salvar a otro? ¿Qué clase de amor puede llevar a un hombre a hacer algo así? Antes de buscar respuestas fáciles, te invito a seguir descubriendo la historia de Maximiliano Kolbe. Porque quizás, en esa decisión aparentemente loca, se encuentre la clave de la verdadera santidad, del amor que desafía la lógica del mundo, del amor que transforma el infierno en un lugar, si no de esperanza, al menos de testimonio. Suscríbete al canal si quieres seguir desentrañando vidas que nos interpelan. Déjame en los comentarios qué te sugiere esta introducción. Y no olvides activar la campanita para que no te pierdas el próximo capítulo de Vidas Santas. Porque la historia de Maximiliano Kolbe, como muchas otras, está lejos de terminar. Apenas estamos comenzando a comprenderla. Ahora que te has preguntado si Maximiliano Kolbe era un loco o un héroe, es hora de rebobinar. Olvidemos por un momento Auschwitz, el olor a muerte, el hambre y el horror inimaginable. Antes de todo eso, mucho antes de que su nombre se convirtiera en sinónimo de sacrificio, existió un hombre. Un hombre como tú, como yo. ¿Te lo imaginas? Un hombre que respiraba, comía, reía, quizás incluso dudaba. Un hombre que, en su infancia, no era más que Raimundo Kolbe. Raimundo creció en la Polonia de finales del siglo XIX, un lugar marcado por la opresión, la división y un fervor religioso casi palpable. Piensa en las calles empedradas, el sonido de los carros, el eco de las campanas de la iglesia dominando el paisaje sonoro de su niñez. Imagínate a un niño inquieto, curioso, probablemente travieso, jugando en esos callejones. ¿Te parece un mártir? Probablemente no. Más bien, un niño normal, con sus pequeños sueños y miedos. Pero aquí es donde la historia empieza a desviarse de lo ordinario. Porque incluso en esa infancia aparentemente común, algo diferente bullía en el interior de Raimundo. Se cuenta que tuvo una visión, una experiencia mística que lo marcó para siempre. ¿Visiones místicas? En pleno siglo XXI, quizás te suene a cuento de viejas, a supersticiones, a algo que descartarías con una sonrisa condescendiente. Pero detente un momento. ¿Y si realmente sucedió? ¿Y si esa visión fue la semilla de todo lo que vino después? La historia dice que la Virgen María se le apareció, ofreciéndole 2 coronas, una blanca, símbolo de pureza, y una roja, símbolo de martirio. Se dice que Raimundo eligió ambas. ¿Te lo crees? ¿Un niño de apenas 10 años tomando una decisión con semejantes implicaciones? Suena a cuento piadoso, a invención para glorificar a un santo. Y quizás lo sea. Pero, ¿y si no? ¿Y si, en ese momento, en la mente impresionable de un niño, se plantó una idea, una semilla de sacrificio, que germinaría años después en el infierno de Auschwitz? Piénsalo por un instante. Una visión. 2 coronas. Una elección. ¿No te parece demasiado dramático, demasiado perfecto para ser verdad? Quizás fue una fantasía infantil, una forma de darle sentido a sus inquietudes religiosas. Quizás fue una manipulación de adultos piadosos, ansiosos por ver señales divinas en cualquier gesto de un niño sensible. O quizás, simplemente quizás, fue real. Sea como fuere, esta visión, real o inventada, se convirtió en el faro que guió la vida de Raimundo. A partir de ese momento, su fe se intensificó, se volvió el centro de su existencia. Entró en el seminario franciscano, adoptó el nombre de Maximiliano, y se entregó a una vida de devoción casi fanática. ¿Fanatismo? Es una palabra fuerte, ¿verdad? Pero detente a pensar. ¿No hay una línea muy fina entre la fe profunda y el fanatismo ciego? ¿Dónde se cruza esa línea? ¿La cruzó Maximiliano? Desde joven, Kolbe demostró una inteligencia brillante, una capacidad para el estudio y una energía inagotable. Pero también una obsesión, una fijación casi enfermiza con la Virgen María y con la idea de la Inmaculada Concepción. Fundó la Milicia de la Inmaculada, una organización religiosa con el objetivo de convertir al mundo entero al catolicismo. ¿Te suena a algo más que devoción? ¿No percibes un eco de proselitismo, de un celo que roza la intolerancia?
Utilizó la prensa, la radio, todos los medios a su alcance para difundir su mensaje, para extender su visión del mundo. Construyó una ciudad religiosa, Niepokalanów, la ciudad de la Inmaculada, un centro de actividad frenética, de publicaciones, de emisiones radiofónicas, todo dedicado a la gloria de la Virgen. ¿Un visionario? ¿Un genio de la comunicación? ¿O un hombre consumido por una idea, incapaz de ver más allá de su propia fe? Porque, seamos honestos, la visión de Maximiliano Kolbe era excluyente, dogmática, centrada en la supremacía de la fe católica y en la necesidad de convertir a todos los demás. En un mundo cada vez más diverso, más secular, ¿no te suena a algo anacrónico, incluso peligroso? ¿No te recuerda a esos movimientos religiosos que, a lo largo de la historia, han provocado guerras, persecuciones y divisiones? Antes de Auschwitz, antes del martirio, antes de la santidad, Maximiliano Kolbe fue un hombre de su tiempo, un hombre moldeado por su fe, por sus convicciones, por sus obsesiones. Un hombre que, desde su juventud, se preparó para algo grande, para un destino que él mismo, quizás, intuyó en aquella visión infantil. Un destino que, para algunos, lo convirtió en un santo, y para otros, quizás, en algo mucho más complejo, mucho más turbio. Pero no nos adelantemos. Antes de juzgarlo, antes de encasillarlo en la categoría de héroe o loco, sigamos explorando su historia. Porque la respuesta, si es que existe una respuesta definitiva, se encuentra en los detalles, en los matices, en los claroscuros de una vida que, desde sus inicios, estuvo marcada por lo extraordinario, por lo cuestionable, por lo profundamente humano. Desde niño, tu corazón, como el de Kolbe, cegaramente buscaba algo más grande, algo que trascendiera lo cotidiano, ¿verdad? Imagínate siendo un niño, con la pureza en la mirada y la inocencia aún intacta, y de repente, una visión. No una visión cualquiera, sino una que marcaría el rumbo de toda una vida. Piensa en Maximiliano María Kolbe, un niño como cualquier otro, jugando, corriendo, pero con un alma ya inclinada hacia lo espiritual, una profunda devoción mariana arraigada en lo más hondo de su ser. Y entonces, la visión. Una aparición de la Virgen María. ¿Puedes imaginar la magnitud de ese momento para un niño? No estamos hablando de un sueño fugaz, sino de una experiencia que se grabó a fuego en su memoria, en su alma. Dicen que la Virgen se le presentó sosteniendo dos coronas, una blanca, símbolo de pureza, y una roja, símbolo del martirio. Y le preguntó, directamente a él, a ese niño, ¿cuál de estas coronas eliges? Detente un momento y piensa en esa pregunta. ¿Qué elegirías tú? La pureza, una vida de virtud, alejada del pecado, una búsqueda constante de la perfección espiritual. O el martirio, el sacrificio supremo, la entrega total, incluso de la propia vida, por amor a Dios y al prójimo. Una elección que parece imposible para un niño, ¿verdad? Pero para Kolbe, no lo fue. Él, sin dudarlo, eligió ambas. Sí, ambas coronas. Una respuesta que podría parecer infantil, ingenua, incluso pretenciosa. Pero, ¿no es precisamente en la audacia de la infancia donde a veces reside la mayor sabiduría? ¿No es acaso ese deseo de abarcarlo todo, de no renunciar a nada, una manifestación de un alma verdaderamente grande? Ahora, algunos podrían cuestionar la veracidad de esta visión. Podrían decir que fue una fantasía infantil, una interpretación errónea de un sueño, una leyenda piadosa inventada posteriormente para glorificar al santo. Y es válido preguntárselo. En un mundo donde la razón a menudo se impone a la fe, donde lo tangible prima sobre lo espiritual, es natural dudar, cuestionar, buscar explicaciones racionales. Pero, ¿y si fuera real? ¿Y si realmente la Virgen María se apareció a ese niño y le propuso esa elección trascendental? ¿Y si esa visión no fue un simple evento aislado, sino el inicio de un camino, la semilla de una vocación que germinaría con el tiempo y daría frutos extraordinarios? Porque la vida de Kolbe, mírala bien, fue una constante búsqueda de ambas coronas. La pureza, la vivió en su entrega total a la Inmaculada Concepción, en su voto de castidad, en su vida de oración y sacrificio. El martirio, lo abrazó voluntariamente en Auschwitz, ofreciendo su vida a cambio de la de un padre de familia.
Una entrega que lo convirtió en un héroe, en un santo, en un faro de luz en la oscuridad del siglo XX. Pero volvamos a la visión. ¿Qué significaban realmente esas coronas para un niño? ¿Entendía Kolbe en ese momento la profundidad de la elección que estaba haciendo? Probablemente no en su totalidad. Pero quizás, en el corazón puro de un niño, la respuesta fue más intuitiva, más instintiva, más conectada con una verdad trascendente que escapa a la lógica adulta. Tal vez, para Kolbe, las coronas no eran tanto una elección entre dos caminos separados, sino la comprensión de que la verdadera pureza, la corona blanca, solo se alcanza a través del sacrificio, a través de la entrega total, incluso hasta el martirio, la corona roja. Quizás entendió, en ese instante de gracia, que ambas coronas están intrínsecamente unidas, que una no existe sin la otra, que la verdadera santidad reside en esa fusión perfecta de pureza y sacrificio. ¿Y tú, qué piensas? ¿Crees en la posibilidad de las visiones? ¿Crees en la intervención divina en la vida de las personas? ¿Crees que un niño puede ser capaz de comprender y aceptar una elección tan radical como la que se le presentó a Kolbe? Quizás la respuesta no esté en la lógica, sino en la fe. Quizás la clave no esté en cuestionar la visión, sino en comprender su significado profundo, su mensaje trascendente. Porque la visión de las dos coronas no es solo un episodio de la vida de Kolbe, es un espejo que nos refleja a cada uno de nosotros. Es una invitación a reflexionar sobre nuestras propias elecciones, sobre nuestros propios caminos, sobre nuestras propias coronas. ¿Qué corona eliges tú? ¿La corona de una vida cómoda y segura, alejada de los desafíos y los sacrificios? ¿O la corona de una vida entregada a los demás, dispuesta a darlo todo, incluso la propia vida, por amor? La elección, como la de Kolbe, es tuya. Y quizás, en esa elección, se encuentre el verdadero sentido de tu propia existencia. Porque la historia de Kolbe, la historia de su visión, no es solo la historia de un santo, es una historia que resuena en lo más profundo de tu ser, una historia que te interpela, que te desafía, que te invita a mirar más allá de lo visible, a descubrir la grandeza que se esconde en tu propio corazón. Y a preguntarte, una vez más, ¿qué corona eliges tú? Desde Polonia, ¿quién podría imaginar que un fraile franciscano soñaría con conquistar el mundo? Tú quizás pienses en la humildad, en la vida sencilla, en el retiro monástico. Pero Maximiliano Kolbe no era un hombre de medias tintas. Polonia era solo el principio, la primera página de un libro que él quería escribir en cada rincón del planeta. Niepokalanów. Ciudad de la Inmaculada. Suena casi a fantasía, ¿verdad? Una ciudad entera, levantada de la nada, dedicada por completo a la Virgen María. Podrías pensar que es la locura de un visionario, el delirio de un fanático. ¿Cómo se te ocurre construir una ciudad cuando apenas tienes para comer? ¿Cómo un simple fraile, sin dinero, sin poder, sin más arma que su fe, se atrevió a soñar tan grande? Y ahí radica la primera paradoja, la primera piedra en el zapato de los escépticos. Kolbe no era arquitecto, no era constructor, no era millonario. Era un hombre de fe, sí, pero también un estratega audaz. Eligió la comunicación, la prensa, lo que hoy llamaríamos los medios masivos, como su campo de batalla. En una época donde la Iglesia parecía anclada en el pasado, él abrazó el futuro. Mientras otros predicaban en púlpitos polvorientos, él soñaba con imprentas rugientes, con ondas de radio invadiendo el aire, con palabras que viajaran más rápido que el viento. Piensa en ello por un momento. En los años 20, en una Polonia recién salida de la guerra, en un mundo convulso, un fraile decide construir una ciudad para difundir un mensaje. No un mensaje cualquiera, sino el mensaje de la Inmaculada. Y no elige el camino fácil, el camino tradicional. Elige la prensa. Elige la palabra escrita, la imagen impresa. ¿No te parece una apuesta arriesgada? ¿Una provocación? Algunos lo tacharon de ingenuo, otros de presuntuoso. Seguramente muchos dentro de la propia iglesia lo miraron con recelo. ¿Un fraile metido a editor? ¿Un religioso jugando a ser magnate de la prensa? Era una idea tan radical, tan fuera de lo común, que generaba desconfianza, incomprensión. Pero Kolbe no se detuvo.
Tenía una visión clara, un fuego interior que lo impulsaba a seguir adelante, a pesar de las dudas, a pesar de las críticas. Y la ciudad creció. Ladrillo a ladrillo, oración a oración, ejemplar tras ejemplar. Niepokalanov se convirtió en un faro, en un centro de irradiación de fe que desafió todas las expectativas. ¿Magia? ¿Milagro? O quizás, simplemente, la fuerza imparable de una fe inquebrantable, combinada con una inteligencia astuta y una determinación de acero. Pero no te equivoques, no fue un camino de rosas. Construir Niepokalanov fue una lucha constante contra la escasez, contra la incredulidad, contra las limitaciones de su tiempo. Kolbe tuvo que ser mendigo, administrador, líder, visionario, todo al mismo tiempo. Tuvo que convencer a otros de su sueño, inspirarles a trabajar codo con codo, a darlo todo por una causa que parecía imposible. Y lo logró. No solo levantó una ciudad, sino que expandió su apostolado más allá de las fronteras de Polonia. Su revista, Caballero de la Inmaculada, llegó a millones de hogares, traduciéndose a varios idiomas. Su mensaje resonó en corazones de todo el mundo. Kolbe, el fraile polaco, se convirtió en un apóstol universal, utilizando las herramientas de su tiempo para llevar la fe a lugares inimaginables. ¿Te das cuenta de la audacia de este hombre? En una época donde la comunicación era lenta, difícil, costosa, él logró construir un imperio de evangelización. Desafió las barreras geográficas, culturales, lingüísticas. Utilizó la prensa, la radio, la tecnología disponible, para difundir su mensaje con una eficacia asombrosa. Kolbe no se conformó con Polonia. Su ambición era el mundo entero. Y Niepokalanov, la ciudad que nació de su fe, fue el trampolín desde el que saltó a la conquista espiritual del planeta. Quizás sigas pensando que fue una locura, una utopía irrealizable. Pero la realidad es que un fraile, con fe y visión, logró construir una ciudad y un apostolado que trascendieron su tiempo y su lugar de origen. ¿Sigues creyendo en las limitaciones? ¿O empiezas a ver que, quizás, con la fe como motor, no hay imposibles? La sombra de la esvástica se extendía amenazante sobre Europa, y tú, que creías vivir en tiempos de relativa paz, sentías el frío aliento de la guerra cada vez más cerca. Niepokalanov, la ciudad de la Inmaculada, que Kolbe había levantado con fe y esfuerzo, parecía un faro de luz en un mundo que se oscurecía. Pero, ¿puede la luz desafiar la oscuridad sin consecuencias? ¿Puede la bondad ser ignorada por la maldad, o acaso la irrita, la provoca, la señala como un enemigo a abatir? Piensa por un momento en la paradoja. Kolbe, un hombre de fe, un franciscano devoto, un constructor de esperanza, ¿podría ser considerado una amenaza? ¿Un peligro para el Tercer Reich, para la maquinaria de guerra nazi que se ponía en marcha? Quizás te resulte difícil de creer, incluso ridículo. Un hombre de Dios, un hombre de paz, enemigo del poder absoluto, de la violencia despiadada. Pero en el mundo distorsionado del nazismo, las reglas de la lógica y la moralidad se invertían. La bondad se convertía en debilidad, la fe en subversión, la caridad en un acto de rebeldía. Y Niepokalanov, ese lugar donde se acogía al necesitado, donde se predicaba el amor al prójimo, donde la prensa católica resonaba con mensajes de esperanza, se transformaba, a los ojos del régimen, en un nido de resistencia, un foco de ideas peligrosas. En septiembre de 1939, la pesadilla se hizo realidad. La Wehrmacht invadió Polonia, y el mundo se sumió en el horror de la Segunda Guerra Mundial. Para ti, para Kolbe, para millones de personas, la vida cambió para siempre. La inocencia se perdió, la seguridad desapareció, y la incertidumbre se convirtió en la única certeza. Y entonces, llegó el arresto. La Gestapo, la policía secreta nazi, se presentó en Niepokalanov. ¿Imaginas la escena? El uniforme gris, las botas resonando en los pasillos, la tensión en el aire, el miedo contenido en las miradas de los frailes. Kolbe, tranquilo, sereno, quizás incluso expectante, se entregó a las autoridades. ¿Cuál fue su crimen? ¿Qué delito había cometido Kolbe para ser arrestado por la Gestapo? Oficialmente, se le acusó de albergar refugiados, de ayudar a judíos y a polacos perseguidos, de publicar material subversivo. Pero,
¿Era esa la verdad completa? ¿O había algo más profundo, algo más incómodo para el régimen nazi en la figura de Maximilian Kolbe? Piensa en esto, Niepokalanów, bajo la dirección de Kolbe, se había convertido en un centro de publicación católica de alcance masivo. El Caballero de la Inmaculada, la revista que él mismo había fundado, alcanzaba tiradas millonarias, llegando a todos los rincones de Polonia y más allá. ¿Podía el régimen nazi tolerar una voz tan influyente, una voz que hablaba de fe, de amor, de libertad, valores diametralmente opuestos a la ideología nazi? Quizás el verdadero crimen de Kolbe no fue tanto lo que hizo, sino lo que representaba. Su fe inquebrantable, su caridad sin límites, su capacidad para inspirar a otros, todo ello constituía un desafío implícito al poder totalitario del nazismo. En un régimen que buscaba el control absoluto sobre las mentes y los corazones de las personas, la libertad de pensamiento, la libertad de conciencia, eran consideradas las mayores amenazas. ¿Fue Kolbe un revolucionario? No en el sentido político, no empuñó armas ni llamó a la rebelión armada. Pero su revolución fue más profunda, más radical. Fue una revolución del espíritu, una revolución del amor. Y esa revolución, silenciosa pero poderosa, era la que el nazismo temía y combatía con todas sus fuerzas. Niepokalanów, en tiempos oscuros, se transformó en un refugio. Un lugar donde la esperanza resistía, donde la fe se mantenía viva, donde la caridad florecía en medio del odio. Kolbe y sus hermanos franciscanos abrieron las puertas a miles de personas, refugiados de guerra, judíos, polacos expulsados de sus hogares, todos encontraron en Niepokalanów un lugar seguro, un lugar donde se les trataba con dignidad y compasión. Quizás, en este gesto simple y profundo de acoger al necesitado, reside la clave para entender el arresto de Kolbe. En un mundo que se deshumanizaba a pasos agigantados, Kolbe recordaba, con sus actos y con su vida, la dignidad intrínseca de cada ser humano, la importancia de la solidaridad, la fuerza del amor. Y ese mensaje, en la lógica perversa del nazismo, era un mensaje subversivo, un mensaje peligroso, un mensaje que debía ser silenciado. Así que, cuando te preguntes por qué fue arrestado Kolbe, recuerda que su crimen fue ser un hombre de fe en un mundo que la negaba, un hombre de caridad en un mundo de odio, un hombre de esperanza en un mundo de desesperación. Su arresto no fue un error, no fue una casualidad. Fue la consecuencia lógica de su vida, de su testimonio, de su elección de seguir a Cristo hasta las últimas consecuencias. Y en esa elección, en esa entrega, reside la grandeza de Maximilian Kolbe. El nombre, Auschwitz, es una herida abierta en la conciencia humana. Pronúncialo en voz baja, siente el peso de esas sílabas. Auschwitz. No es un lugar en un mapa, es un abismo. Imagina por un instante, aunque solo sea por un segundo fugaz, que te encuentras allí. No como turista sombrío, sino como prisionero. Despojado de tu nombre, de tu ropa, de tu historia. Reducido a un número tatuado en tu piel, una marca de ganado en un matadero humano. Llegas en un vagón de ganado, hacinado, sofocado, el hedor a miedo y desesperación impregnando cada fibra de tu ser. Horas, días, sin agua, sin comida, solo el traqueteo metálico de las ruedas y el lamento silencioso de los que te rodean. Cuando las puertas se abren, no ves el cielo azul, ni sientes el aire fresco. Ves uniformes a rayas, rostros demacrados, ojos huecos que han visto demasiado infierno. Oyes gritos, ladridos, el eco metálico de órdenes brutales. Y el olor dulzón y nauseabundo a carne quemada, a ceniza humana, que se pega a tu garganta, que te invade los pulmones, que te perseguirá en pesadillas incluso años después, si es que tienes la suerte de sobrevivir. Te separan de tu familia. Quizás ves a tu madre, a tu esposa, a tus hijos por última vez, empujados hacia la oscuridad, hacia un destino que aún no alcanzas a comprender en toda su macabra extensión. Te rapan el pelo, te despojan de tus últimas posesiones, incluso de tu dignidad. Ya no eres nadie, eres solo un número, una sombra, un espectro en un mundo de espectros. Auschwitz es una fábrica de muerte, una maquinaria infernal diseñada para triturar almas, para borrar la humanidad. El trabajo esclavo, el hambre lacerante, las enfermedades que devoran el cuerpo, los golpes, las humillaciones constantes.
Cada día es una lucha agónica por la supervivencia, una batalla perdida de antemano contra la brutalidad sistemática, contra la indiferencia cósmica. Ves morir a hombres, mujeres, niños, a tu lado, delante de ti, sin sentido, sin razón, como moscas aplastadas por un capricho cruel. La esperanza se evapora como agua en el desierto. La fe se tambalea, se quiebra bajo el peso de tanta maldad concentrada. ¿Dónde está Dios en este lugar? ¿Cómo puede existir la bondad, la compasión, en medio de este torbellino de crueldad? Muchos se rinden, se dejan arrastrar por la marea de desesperación, se convierten en cáscaras vacías, caminando sonámbulos hacia la muerte inevitable. Pero en este infierno en la tierra, en este crisol de sufrimiento extremo, surge una figura que desafía la lógica del exterminio, que se aferra a una luz interior que ni la oscuridad más densa puede extinguir. Maximilian Kolbe. Un sacerdote polaco, un hombre de fe inquebrantable, un prisionero como tú, pero radicalmente diferente. ¿Cómo mantuvo Kolbe su fe en Auschwitz? ¿Qué chispa divina le permitió resistir la deshumanización, la degradación, el horror absoluto? ¿Acaso era inmune al sufrimiento? No. Él sintió el frío, el hambre, el miedo, la angustia como cualquier otro. Pero en sus ojos, en su mirada serena, encontrabas algo más, algo que trascendía la miseria circundante. Kolbe no predicaba sermones grandilocuentes en medio del campo de concentración. Su fe se manifestaba en actos sencillos, en gestos de caridad, en palabras de consuelo. Compartía su escasa ración de pan, ofrecía una sonrisa, un abrazo, una palabra de aliento a sus compañeros de infortunio. En un lugar donde la ley era la brutalidad y el instinto de supervivencia a cualquier precio, Kolbe eligió el camino del amor, del sacrificio, de la entrega a los demás. En el bloque 14, el bloque de la muerte, un grito desgarrador rompe el silencio opresivo. Un prisionero ha escapado. La represalia nazi es implacable. 10 hombres son elegidos al azar para morir de hambre en el búnker subterráneo. Entre ellos, un padre de familia, Franciszek Gajowniczek, clama desesperado por su esposa y sus hijos. En ese instante de supremo terror, Kolbe da un paso adelante. Se ofrece a ocupar el lugar de Gajowniczek. Un intercambio impensable, un acto de locura sublime. Los guardias nazis, sorprendidos, incrédulos ante tal ofrecimiento, acceden. Kolbe entra voluntariamente en el búnker de la muerte, en lugar de un desconocido, en lugar de un hombre que tiene una familia que lo espera. 2 semanas de agonía lenta, cruel, inhumana. Sin comida, sin agua, en la oscuridad, rodeado de los cuerpos inertes de sus compañeros de martirio. Pero Kolbe no se queja, no maldice, no reniega de su fe. Reza, canta himnos, conforta a los que desfallecen. Incluso en las fauces de la muerte, irradia paz, esperanza, amor. Cuando los guardias abren el búnker, solo Kolbe sigue vivo. Su cuerpo es un espectro demacrado, pero su mirada sigue brillando con una luz inextinguible. Los nazis, exasperados por su resistencia, le inyectan ácido carbólico para acabar con su vida. Kolbe extiende el brazo, ofrece su vida como un último gesto de amor, de sacrificio supremo. En Auschwitz, el infierno en la tierra, Maximilian Kolbe demostró que incluso en la oscuridad más profunda, la luz de la fe, del amor, de la esperanza, puede brillar con fuerza inusitada. Su sacrificio no borró el horror, no detuvo la maquinaria de la muerte, pero encendió una llama que sigue viva hasta hoy. Una llama que nos recuerda que incluso en las circunstancias más extremas, la elección entre la desesperación y la esperanza, entre el egoísmo y la entrega, siempre está en nuestras manos. Y que incluso en el abismo de Auschwitz, la humanidad, la fe, el amor, pueden encontrar un camino, incluso un camino hacia la santidad. El escape, la fuga y la selección, el momento decisivo. Un silencio tenso, expectante, como la calma que precede a la tormenta. En Auschwitz, hasta el aire parecía contener la respiración. Pero esta vez, no era el silbido de un tren lo que rompía el silencio, ni el eco metálico de las botas nazis. Era algo mucho más perturbador, algo que carcomía los nervios y helaba la sangre, la ausencia. Un conteo, y otro más, y la certeza escalofriante, faltaba un prisionero.
Uno de los vuestros, uno de esos fantasmas numerados, había logrado desaparecer entre las sombras del campo. ¿Puedes imaginar el terror que se apoderó de cada barracón? Cada mirada se cruzaba con otra, cargada de miedo y sospecha. Porque sabíais, lo sabíais en lo más profundo, que un acto de rebeldía individual se pagaba con sufrimiento colectivo. La furia nazi se desataría, implacable, ciega, sobre todos vosotros. Y así fue. La orden resonó, brutal, deshumanizada. 10 hombres. 10 de vosotros serían seleccionados, al azar, para morir. No en las cámaras de gas, no con un disparo rápido. No. Sería una muerte lenta, agónica, por inanición. En el búnker del bloque 11, un lugar que ya conocíais como antesala del infierno. 10 vidas a cambio de una fuga. ¿Justicia? No, era sadismo puro, la demostración obscena de un poder absoluto sobre la vida y la muerte. Y entonces, la selección. Un oficial, con la mirada fría y distante, señalando. Un dedo acusador que sentenciaba. 1, 2, 3, cada número era un golpe en el pecho, un paso más hacia el abismo. Hombres arrancados de la fila, con el rostro desencajado, la mirada perdida. Entre ellos, František Kajoníček. Un hombre como tú, como yo, con una vida, una familia, sueños rotos por la guerra y el horror nazi. Y entonces, el grito. Un sonido desgarrador que rompió el silencio del patio, un aullido de dolor puro, primario. Mi esposa. Mis hijos. La súplica desesperada de un hombre condenado, un grito que resonaba con el amor más fundamental, el instinto de protección hacia los seres queridos. Un grito que te atraviesa el alma, incluso ahora, décadas después. Y en ese instante, en medio del terror y la desesperación, sucedió lo impensable. Un hombre salió de la formación. Un sacerdote, Maximilian Kolbe. Un número más entre la multitud de rayas. Se acercó al oficial nazi, con una calma sorprendente, casi desafiante. Y pidió algo que nadie en su sano juicio se atrevería a pedir en Auschwitz. Pidió tomar el lugar de Kajoníček. ¿Puedes imaginar la incredulidad, la confusión? El oficial, desconcertado, casi divertido ante semejante petición absurda. Los prisioneros, petrificados, observando la escena con el corazón en un puño. ¿Quién era este hombre? ¿Qué locura, qué osadía, qué desesperación lo impulsaba a ofrecer su vida por un desconocido? Se ofreció voluntario para morir de hambre en lugar de František Kajoníček. Un desconocido. Un hombre al que no conocía, por el que no tenía ninguna obligación. Un acto que desafiaba toda lógica, toda razón. Un acto que parecía ir en contra del instinto más básico de supervivencia. ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo? ¿Qué motivación humana, o quizás, divina, podría explicar semejante sacrificio? ¿Fue un impulso irracional, una locura momentánea en medio del caos? ¿Fue pura compasión humana, la empatía llevada al extremo? ¿O fue algo más profundo, algo que trascendía la comprensión humana, una fe inquebrantable, un amor radical, una entrega total a un ideal superior? Algunos dirán que fue un acto de fe religiosa, la imitación de Cristo, el sacrificio supremo por amor al prójimo. Otros, más escépticos, quizás lo vean como un acto de rebeldía silenciosa, una forma de afirmar la dignidad humana frente a la barbarie nazi, un último acto de libertad en un mundo de esclavitud. Incluso algunos, los más cínicos, podrían insinuar un deseo de martirio, una búsqueda de la santidad a través del sufrimiento. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Qué crees que motivó a Kolbe? ¿Existe una explicación racional para un acto tan aparentemente irracional? ¿O es precisamente en esa aparente irracionalidad donde reside la grandeza, la santidad de su gesto? Este es el nudo central de nuestra historia. El momento decisivo. El instante en que la oscuridad de Auschwitz se vio atravesada por un rayo de luz, tenue pero incandescente. El momento en que un hombre, en medio del horror más absoluto, eligió voluntariamente el sufrimiento y la muerte para salvar la vida de otro. Un desconocido. Este es el momento que define la santidad de Maximilian Kolbe.
Un acto que sigue resonando hoy, interpelándote, desafiando tus propias concepciones sobre el bien y el mal, sobre el sacrificio y el amor, sobre la naturaleza humana en su forma más sublime y, quizás, más incomprensible. Un acto que te obliga a preguntarte, ¿qué harías tú en su lugar? ¿Qué estarías dispuesto a sacrificar por un desconocido? ¿Existe un límite al amor, a la compasión, a la entrega? Te voy a hablar de un lugar que desafía la comprensión humana, un pozo de oscuridad donde la muerte era tan segura como el amanecer. Imagina un espacio frío, húmedo, donde el hambre roe tus entrañas y cada respiración es un recordatorio de tu fragilidad. Esto no es una pesadilla, esto fue una realidad para muchos, un lugar conocido con un nombre escalofriante, el búnker de la muerte. En ese infierno terrenal, Auschwitz, existía este búnker. No era una cámara de gas, no era una ejecución rápida. Era algo quizás aún más cruel, la promesa de una muerte lenta, agonizante, por inanición. Los nazis lo usaban para aquellos que consideraban especialmente problemáticos, aquellos que se atrevían a desafiar su poder, a mostrar un mínimo de rebeldía, incluso de humanidad. Allí te arrojaban, y el mundo exterior te olvidaba. Piensa en el silencio que debía reinar allí, un silencio denso, pesado, solo roto por los débiles gemidos, los suspiros de desesperación, la tos seca de los que se apagaban. Visualiza la oscuridad, la falta de higiene, la certeza absoluta de que cada día que pasaba era un paso más hacia el final. ¿Qué esperas escuchar en un lugar así? Lamentos, gritos, maldiciones contra el destino, contra los verdugos. Esperarías el eco de la desesperación humana en su forma más cruda. Pero en el búnker de la muerte, en ese rincón de Auschwitz, ocurrió algo inesperado, algo que desafió toda lógica, toda previsión nazi. En lugar de los gritos de angustia, en lugar del llanto desesperado, desde las profundidades de ese agujero surgieron cantos y oraciones. ¿Puedes imaginarlo? En el corazón mismo de la barbarie, en la antesala de la nada, hombres famélicos, demacrados, con la muerte acechándolos en cada sombra, elevaban sus voces en alabanza. ¿Cómo es posible? ¿De dónde sacaron fuerzas? ¿Qué locura divina, o qué milagro humano, se había apoderado de esas almas condenadas? La respuesta, si es que una sola palabra puede contenerla, tiene nombre propio: Maximiliano Kolbe. Un hombre, un sacerdote, un prisionero más entre los prisioneros. Pero Kolbe era diferente. Había elegido voluntariamente entrar en ese búnker, tomar el lugar de otro hombre, un padre de familia. Un acto de amor supremo, de sacrificio absoluto. Y una vez dentro, en ese pozo de desesperación, no se rindió al terror. No se dejó arrastrar por la corriente de la angustia. Él eligió otro camino. Kolbe transformó el búnker de la muerte en un oasis de fe. En lugar de dejar que el miedo y la desesperación consumieran a los prisioneros, les ofreció esperanza. Les recordó la presencia de Dios, incluso en ese lugar olvidado por el mundo. Les habló del amor, del perdón, de la vida eterna. Y lo hizo no con palabras vacías, sino con el ejemplo de su propia entrega, de su propia fe inquebrantable. Piensa en la fuerza que debió emanar de ese hombre. En medio del hambre, del frío, de la inmundicia, de la certeza de la muerte, él irradiaba una paz, una serenidad, una alegría casi incomprensible. ¿Cómo pudo mantener viva la llama de la fe en un lugar donde todo estaba diseñado para extinguirla? ¿Qué poder tenía su espíritu para contagiar esperanza en las tinieblas más profundas? Día tras día, en el búnker de la muerte, resonaban los cantos y las oraciones. No eran lamentos fúnebres, eran himnos de alabanza, eran plegarias de esperanza. Kolbe lideraba esas jornadas espirituales, fortaleciendo la fe de sus compañeros, recordándoles su dignidad humana, su valor intrínseco, incluso ante la muerte. Los nazis, desde fuera, debieron escuchar esos cantos con desconcierto, quizás con rabia. Habían creado un lugar para quebrar el espíritu humano, para reducir a los hombres a la nada, y se encontraban con que, en ese mismo lugar, florecía una resistencia espiritual insólita. No podían entenderlo. Su lógica de terror y deshumanización se estrellaba contra la fe y el amor de un hombre, y de los hombres que lo seguían. Durante semanas, el búnker de la muerte se convirtió en un lugar sagrado. Un lugar de sufrimiento, sí,
pero también un lugar de gracia. Un lugar donde la muerte física se cernía sobre ellos, pero donde la vida espiritual se expandía, se fortalecía, se hacía luminosa. Cuando finalmente abrieron las puertas del búnker, tras semanas de encierro y privaciones, encontraron un milagro. La mayoría de los prisioneros habían muerto, consumidos por el hambre y la enfermedad. Pero entre los cadáveres, encontraron a Kolbe, aún vivo. Su cuerpo era un espectro, pero sus ojos, dicen, aún brillaban con una luz interior. Había sobrevivido, no solo físicamente, sino también, y sobre todo, espiritualmente. Había guiado a sus compañeros hasta el final, ofreciéndoles consuelo, esperanza, fe. El búnker de la muerte, un lugar concebido para la destrucción, se transformó, gracias a Kolbe, en un testimonio de la fuerza indomable del espíritu humano. Un recordatorio de que incluso en los lugares más oscuros, incluso ante la certeza de la muerte, la fe, el amor y la esperanza pueden florecer. Este no es solo un episodio de la historia, es una lección profunda, un espejo donde quizás puedas ver reflejada tu propia capacidad de elegir la luz, incluso cuando la oscuridad te rodea. Es la historia de un milagro humano y espiritual, nacido en el corazón mismo del infierno. Después de semanas de agonía, Kolbe fue ejecutado con una inyección de ácido carbólico. Piensa en ese momento. En el silencio helado de un búnker subterráneo, en el hedor a muerte que impregnaba cada rincón de Auschwitz. Imagina el dolor abrasador del ácido recorriendo sus venas, apagando la vida que ardía en él. Su muerte, lejos de ser el final, se convirtió en un símbolo poderoso. Pero, detente un momento y pregúntate, ¿qué significa realmente su martirio hoy para ti? ¿Es solo una historia conmovedora del pasado, una más entre las incontables tragedias de la guerra? ¿Un relato edulcorado para sermones dominicales, convenientemente despojado de su crudeza original? ¿O quizás, te incomoda? Quizás la idea de un hombre que se ofrece a morir por un extraño te parece absurda, incluso ingenua. En un mundo donde la supervivencia individual parece ser la única ley, donde el egoísmo se disfraza de pragmatismo, el sacrificio de Kolbe resuena con una nota discordante, casi ofensiva. Reflexionemos juntos sobre el legado de Kolbe. Se le llama santo, mártir, héroe. Pero, ¿no son estas etiquetas demasiado fáciles, demasiado cómodas? ¿No corremos el riesgo de convertir su vida en una estampita religiosa, olvidando la profunda y perturbadora pregunta que plantea su muerte? Piensa en los horrores de Auschwitz. Un lugar diseñado para aniquilar la humanidad, para reducir al ser humano a un número, a cenizas. En ese infierno, Kolbe eligió un camino radicalmente opuesto. En lugar de luchar por su propia supervivencia a cualquier precio, eligió la entrega total, el don de sí mismo. Pero, ¿fue un acto de fe sublime o una forma de locura? ¿Es la santidad, en su máxima expresión, indistinguible de la demencia? Algunos dirán que su sacrificio fue un acto puramente religioso, comprensible solo dentro del marco de la fe católica. Pero, ¿es realmente así? ¿No trasciende su gesto las fronteras de la religión? ¿No habla a una sed universal de sentido, de esperanza, incluso en los lugares más oscuros? ¿O, por el contrario, fue su acto una forma de desesperación disfrazada de heroísmo? ¿Una huida de la realidad insoportable de Auschwitz, envuelta en un manto de piedad religiosa? Porque, seamos honestos, el sacrificio de Kolbe es incómodo. Te enfrenta a tus propias limitaciones, a tu propia mezquindad. Te confronta con la pregunta de qué estarías dispuesto a dar por otro ser humano. ¿Darías tu vida? ¿Darías siquiera una hora de tu tiempo, una parte de tu comodidad, un poco de tu dinero? En un mundo obsesionado con el éxito individual, con la acumulación de bienes, con la protección del propio pellejo, la figura de Kolbe se alza como un espejo implacable. Y no olvidemos el contexto. Auschwitz no fue un accidente histórico, no fue un desliz momentáneo en el camino de la civilización. Fue la culminación lógica de un sistema que deshumanizaba al otro, que justificaba la violencia en nombre de la ideología, de la raza, de la nación. ¿No reconoces ecos de ese sistema en el mundo actual? En el auge de los nacionalismos excluyentes, en la demonización del diferente, en la indiferencia ante el sufrimiento ajeno. El legado de Kolbe no es solo una historia bonita para inspirar a los niños en catequesis.
Es una llamada de atención urgente para ti, para mí, para todos. Nos interpela sobre nuestra responsabilidad ante el mal, sobre nuestra capacidad de elegir el amor en medio del odio, la esperanza en medio de la desesperación. Pero, ¿es realista esperar que sigamos el ejemplo de Kolbe? ¿No es demasiado pedir a un ser humano ordinario, con sus miedos, sus debilidades, sus instintos de supervivencia? Quizás sí. Quizás el martirio de Kolbe sea inalcanzable para la mayoría. Pero, ¿no nos invita al menos a aspirar a algo más grande, a romper las cadenas del egoísmo, a buscar la semilla de esperanza incluso en el corazón de Auschwitz? Porque, al final, la historia de Kolbe no es una historia de muerte, sino de vida. De una vida entregada libremente, radicalmente, hasta el extremo. Una vida que, incluso en la oscuridad más profunda, logró encender una luz. Y esa luz, a pesar de todo, sigue iluminando el mundo, incluso hoy, incluso para ti. Depende de ti si decides verla, si decides dejarte iluminar por ella. O si prefieres cerrar los ojos y seguir caminando en la sombra. Has llegado al final de este viaje. Un viaje a través de la vida de un hombre que, dependiendo de donde te coloques para observarlo, puede parecer un héroe brillante, un loco desquiciado o un santo intachable. Volvamos a la pregunta que nos planteamos al principio, ¿era Maximiliano Kolbe un héroe, un loco? O quizás, como suele ocurrir con las vidas que realmente nos sacuden, la respuesta no es tan sencilla. Quizás era ambas cosas, o ninguna, o algo completamente distinto a lo que nuestras categorías habituales pueden contener. Piensa por un momento en el mundo que te rodea. Un mundo que a menudo valora la supervivencia a toda costa, el éxito individual, la acumulación de bienes. En este contexto, la historia de un hombre que entrega voluntariamente su vida por un extraño, en un lugar de horror absoluto, parece casi un anacronismo, algo que no encaja, que desafía nuestra lógica cotidiana. ¿No es acaso una locura renunciar a lo más preciado, la propia existencia, por alguien a quien apenas conoces? ¿No es acaso una desviación de ese instinto primario que nos impulsa a la autoconservación? Pero detente un instante más. Considera también la definición de héroe. ¿No es acaso un héroe aquel que se eleva por encima de la mediocridad, que desafía las convenciones, que realiza actos de valentía extraordinaria? ¿No es acaso heroico enfrentarse al mal absoluto, incluso a costa de la propia vida, para defender un principio, un valor, una idea? Desde esta perspectiva, la figura de Kolbe cobra otra dimensión. Su acto, lejos de ser una locura, se convierte en una declaración poderosa contra la barbarie, una afirmación de la dignidad humana en el corazón mismo de la deshumanización. Y luego está la santidad. Una palabra cargada de significado, a menudo malentendida, a veces incluso ridiculizada. Pero si entendemos la santidad no como perfección impoluta, sino como una búsqueda radical del bien, como una entrega total a un ideal superior, entonces la vida de Kolbe adquiere una nueva luz. Porque, seamos honestos, ¿quién de nosotros, en la oscuridad del campo de concentración, en la antesala de la muerte, tendría la fuerza, la serenidad, la fe para ofrecerse en lugar de otro? ¿Quién de nosotros sería capaz de transformar un acto de brutalidad en un acto de amor supremo? La vida de Maximiliano Kolbe nos incomoda, nos perturba. Nos enfrenta a preguntas que preferiríamos evitar. ¿Qué valor le damos realmente a la vida? ¿Qué estamos dispuestos a sacrificar por los demás? ¿Existe un amor tan grande que pueda superar incluso el miedo a la muerte? Su historia no nos ofrece respuestas fáciles. Al contrario, nos lanza un desafío directo. Nos obliga a repensar el significado del sacrificio, no como una imposición dolorosa, sino como una elección libre y consciente, impulsada por un amor que trasciende los límites del egoísmo. Nos invita a reconsiderar el amor, no como un sentimiento superficial, sino como una fuerza transformadora capaz de vencer incluso la oscuridad más profunda. Y nos confronta con la fe, no como una creencia ciega, sino como una esperanza inquebrantable en la bondad humana, incluso cuando todo parece perdido. La historia de San Maximiliano Kolbe no es una reliquia del pasado, un cuento piadoso para tiempos mejores. Es una interpelación urgente para nuestro presente. En un mundo marcado por la indiferencia, la polarización, la violencia, su ejemplo resuena con una fuerza inusitada.
Nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros, la luz del amor y la compasión puede brillar. Nos demuestra que la elección entre el bien y el mal, entre la vida y la muerte, sigue siendo nuestra, incluso cuando las circunstancias parecen arrebatarnos toda libertad. Si esta historia te ha tocado, si has sentido alguna chispa de inspiración, no la guardes para ti. Compártela. Habla de Maximiliano Kolbe con tus amigos, con tu familia, con quien creas que pueda resonar con su mensaje. Difunde su valentía, su amor, su fe. Permite que su ejemplo llegue a más personas, que su sacrificio no sea en vano. Porque las vidas santas, como la suya, no son solo historias para admirar, sino semillas para sembrar un mundo mejor. Y ahora, te invito a que compartas tus reflexiones. ¿Qué te ha impactado más de la vida de Maximiliano Kolbe? ¿Qué preguntas te ha suscitado su historia? Déjanos tus comentarios, tus inquietudes, tus interpretaciones. Tu voz es importante. Tu perspectiva enriquece esta conversación. Gracias por acompañarnos en este episodio de Vidas Santas. Esperamos que la historia de Maximiliano Kolbe te siga acompañando mucho después de que este video termine.